sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Nunca retrocedemos, jamás nos rendimos. En este día, en esta mañana, quería mostrarte, que pudieras ver la historia, un breve resumen de William Tyndale. ¿Quién fue él? Alguien inspirado por Dios, que no tuvo miedo a ninguna circunstancia de su tiempo para poder hacer la primera traducción de la Biblia en inglés. Disfrutá de estos casi 3 minutos de este hermano que no lo detuvo nada y que fue uno de los primeros que hizo la traducción al lenguaje inglés. Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Por qué se le escribe esto a los hebreos? ¿Por qué habla de nosotros? ¿Qué es lo que pasaba en el primer siglo o los primeros 2 siglos de la iglesia? Los hebreos habían sido los primeros que habían creído en el Señor Jesucristo, los primeros que le habían reconocido como Señor y Salvador. Pero ¿qué pasaba?
tenían emociones encontradas, querían volver a los viejos ritos. Entonces se animaban entre ellos porque dice algo muy importante que hay que resaltar, dice nosotros, el pueblo, aquellos que creían y sentían lo mismo. No volver a los mismos pensamientos, no volver a las mismas acciones, no volver a la ley, porque la ley condenaba. Entonces se animaban entre ellos y se decían, no volvamos a eso, porque es esclavitud. No volver a las mismas acciones, a la misma liturgia, al mismo encierro y a la misma falta de amor que tenía la ley hasta antes de la llegada del Señor Jesucristo. Esto le decía, no volvamos a las mismas acciones y no volvamos a las mismas actitudes. Y estamos en una pandemia. Esto es conocido hace 5 meses, con la pandemia más larga del mundo en nuestro país. ¿Y qué es lo que está pasando? Nos hemos empezado a adaptar, o nos están obligando a adaptarnos a algo que no es a lo que estamos acostumbrados. Está la cultura del miedo. Tenemos miedo a salir, miedo a que la persona que esté cerca nuestro esté contagiado, miedo y nos tenemos que poner el barbijo, y todo esto lo tenemos que hacer por prevención. Pero la cultura del miedo tiene que ver con el miedo de la ansiedad, el miedo ya que me congela. El miedo es una emoción creada por Dios. Pero ¿sabes para qué? Para mantenernos alerta. No para congelarnos, para mantenernos alerta. Si vos estás pasando en este tiempo que te está frizando y empezaste a tener ansiedad, empezaste a tener desconfianza y empezaste a tener conductas nocivas en tu vida, tenemos que volver, como le decían a los hermanos nuestros, los hebreos, en Hebreos 10:39. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Tenemos que ir viendo qué es lo que se ha modificado en nuestras vidas y entre todos alentarnos a seguir para adelante. ¿Por qué? Porque el Señor es vida y vida eterna y vida en abundancia. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que medir dónde estamos parados. Como los hebreos del siglo I, que la cultura del miedo, porque ellos empezaron a perseguir por ser cristianos. La cultura del miedo, que iban a perder la vida. ¿Sabés que debemos cuidarnos y hacer todo lo que nos piden de prevención nuestras autoridades? Pero también debemos creerle a nuestra máxima autoridad, que dice que Él venció a la muerte. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos animar a otro a decir, cuidémonos. Sigamos con los cuidados sanitarios que nos piden nuestras autoridades. Pero sigamos con la convicción de que no retrocedemos para perdición. No retrocedemos para adaptarnos a una normalidad que nos ata al miedo. No retrocedemos para que la ansiedad nos atrape. No retrocedemos por la desconfianza. Y no retrocedemos para tener conductas nocivas. Bien, ahora, excelente. ¿Cómo hacemos esto? Dice también en el mismo versículo, un poco más adelante, dice, sino de los que tienen fe. Y acá está el quid de la cuestión, el centro neurálgico de lo que vamos a ver y lo que vamos a charlar esta mañana. Fe. ¿Qué nos da la fe? ¿Qué nos tenemos que transmitir entre los hermanos? ¿Qué nos tenemos que transmitir entre aquellos que creemos lo mismo? ¿Sabe qué nos da la fe? Nos da seguridad. Nos da seguridad de lo que nosotros creemos. Nos da seguridad donde estamos parados. Por lo tanto, las conductas nocivas en nuestra vida, con esta fe no volvemos atrás. No somos de los que retroceden a empezar a tener miedos patológicos, sino nos da una seguridad, una certeza, una convicción de que Dios es el que está al control de estas cosas. Y que nos ha dado a nosotros determinadas cualidades para poder vencer esto. Nos da seguridad, nos da certezas. También nos da la fe sueños y visiones. Sueño es aquello que yo veo en el futuro, es un cuadro terminado. Es soñar con el cuadro terminado. Es cuando yo estoy haciendo un cuadro, estoy haciendo algo en mi computadora y que ya en mi mente lo tengo terminado.
nos da sueños. O fíjate cómo es el retroceder y aquellos que tienen fe. Fe en Dios. Fe en Jesús que venció la muerte. Fe en ese Jesús que hizo todas las promesas visibles y que pudieran ser cumplidas en nuestras vidas. Sobre las pestes que no nos harían nada. Sobre la muerte, que es el miedo que tenemos ahora. Porque al final de todo el tramo tenemos miedo de morir. Entonces tenemos que tener la certeza y la seguridad de que Él venció la muerte. Y es un simple paso para la vida eterna que ya estamos viviendo. La fe te da esa certeza de poder vivir en libertad. Y ¿sabes qué? Como dice el versículo, nosotros, vos, yo, cada uno de los hermanos, nos animamos a tener esta seguridad. Nos animamos a tener estas certezas. Nos animamos a soñar. Y nos animamos a que Dios nos dé su voluntad como visión para poder hacerla. Tener la fe nos da convicciones. Aquellos patrones que tenemos en nuestra vida que nos hacen ir sobre un carril que nos hacen ir derecho hacia el objetivo, que no nos hacen desviar. Esa convicción que no nos hace volver hacia atrás. Nos crea actitudes en nuestra vida la fe. Tenemos actitudes que nos hacen mejores. Tenemos una actitud hacia la pandemia y tenemos una actitud hacia los hermanos y tenemos una actitud a la sociedad que no nos hace volver, que es la fe. El poder ver con los ojos de Dios las cosas que están ocurriendo. Eso es fe. Ver el potencial que tenemos en este tiempo de poder comunicar un mensaje en medio del dolor, en medio de la desesperación y en medio de las ansiedades y en medio de la gente que se quiere adaptar pero no puede. Ahora, ¿qué más hay? ¿Qué más tenemos que buscar? La Biblia está llena de ánimo hacia cada uno de nosotros. La Biblia, desde el principio al fin, dice ahí que el centro de la búsqueda de este Dios tan hermoso es su pueblo, sos vos, soy yo. Y también lo que está buscando es ánimo desde el esposo, la esposa, la familia, nuestra congregación y la iglesia. Este ánimo es el que dice nosotros. El no estar afuera, el sentirte parte. También dice, pero ¿qué herramienta puedo usar? ¿Qué ha dejado escrito Dios con esto? ¿Cuál es lo que Dios está buscando? ¿Y qué es lo que me ha dejado a mí para poder usar como herramienta y para que nosotros lo podamos usar como herramienta para alentarnos? ¿Sabes qué? Necesitamos ser alentados. Dios nos alentó. Dios nos dio un lugar. Dios nos dio una pertenencia. Dios nos hizo aceptos. Joven, tenés todo este poder de Dios para poder disfrutar de esta vida sin tener que adaptarnos a una cultura del miedo, sin tener que adaptarnos a la cultura de los haters, sin tener que adaptarnos a las fake news, sin tener que adaptarnos a esto, porque tenemos la verdad, esa verdad que nos hace libres. Entonces, de ahí vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice así: no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Acá está el versículo que debemos grabar en este día. Este es el versículo que debemos llevar en nuestro corazón. Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Y acá hay una diferencia entre el valiente y el cobarde. Los dos tienen miedo. A los dos nos dan miedo. Uno entiende el miedo, aquellos que tenemos el Espíritu Santo, entiende el miedo como algo preventivo, como algo que nos mantiene alerta y que nos va a hacer tomar acciones. No nos frizamos, no nos quedamos. ¿Sí? Somos aquellos que actúa la fisiología que ha creado nuestro Dios, que nos inyecta, por ejemplo, adrenalina para salir corriendo en el peligro, o adrenalina para tener una fuerza sobrenatural para defender las cosas que amamos. Eso es lo que habla Dios, de que no tenemos un espíritu de cobardía. Vemos el miedo y dice, nosotros lo encaramos. Vos, yo y cada uno de nosotros encaramos para poder alentarnos, para poder saber que puedo confiar en vos y vos podés confiar en mí.
Entonces, que vos me puedas regalar y yo te pueda regalar esto. ¿Sabes qué, hermano? No tenemos un espíritu de cobardía, sino tenemos un espíritu, primero, de poder. El poder es tener la autoridad, la licencia de poder hacer determinadas cosas. Dios nos ha dado el poder y la autoridad de hacer determinadas cosas. Por ejemplo, orar, interceder, testificar, ayudar, ver con los ojos de Cristo. El mismo poder que levantó de la muerte al Señor Jesús es el mismo poder que habita en nuestros cuerpos y los vivifica. Poder para poder hacer las cosas. Poder para tener la claridad con la palabra de Dios que da el Espíritu de decir, no me voy a adaptar a esta nueva normalidad del miedo. No me voy a adaptar a la cultura del miedo. No me voy a adaptar a la cultura de la ansiedad. No me voy a adaptar a la desconfianza ni a las conductas nocivas. Voy a seguir porque no soy de los que retroceden. Porque nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros somos lo que utilizamos, primero, el poder de Dios. Y el poder de Dios está en su palabra, interpretado por el Espíritu y utilizado como herramienta en la oración. Y vivificado en nuestros cuerpos para poder dar testimonio de aquel que nos ha dado estas cosas. Nos ha dado amor, dice. Amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La provisión y la protección que debemos dar a otros. Necesito y necesitamos que me alientes. Necesito y necesitamos, como pueblo de Dios, que el poder que habita en tu vida, hermano, me aliente. Tenemos muchas maneras de comunicarnos. Muchas maneras. Necesito y necesitamos como pueblo, para no volver y no retroceder para perdición, necesitamos que vos mandes. Decirte, hermano, estamos juntos en la brecha. Hermanos, estamos batallando. Hermanos, estamos haciendo cosas. Hermanos, logramos la victoria con los niños. Y decir, pudimos hacerles llegar en ley y cumpliendo los protocolos a los niños determinadas cosas. Si no le llegó a tu niño todavía, le va a llegar durante estos días porque estamos en el mes del niño. Y por cuestiones logísticas y de protocolo, por ahí no pudimos llegar a todos lados, pero seguro la iglesia va a llegar a todos lados porque nosotros nos alentamos. Y porque vos estás alentando, no estás criticando. Porque no sos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amor, la demostración de que Dios existe. La provisión y la protección que nosotros debemos tener en acciones hacia otras personas. Y vuelvo a insistir, dice, nosotros no somos. La victoria de la iglesia está en nosotros, no en mí. La victoria ganada del Señor Jesús en la cruz está en el nosotros, no en el mí. Necesito tu aliento. Necesitamos que en este tiempo, para no retroceder, estés allí en amor, con poder y en amor. Y también dice dominio propio. ¿Por qué? Porque estamos tan confundidos a veces. Y no está mal que te confunda, y no está mal que te ataque por ahí muchas de estas cosas que nos están atacando. El miedo, la ansiedad, las conductas nocivas. Puede que te estén atacando, pero ¿sabes qué? Este espíritu de poder hace que tengas dominio propio. Fíjate estas tres cosas en este versículo que Dios hizo para que la tuviéramos. Y para que pudiéramos disfrutarla. Y para que pudiéramos batallar. Y para que cuando fuéramos tentados a caer en estas cosas, reaccionáramos de inmediato. Porque dice, yo tengo un espíritu de poder. No de cobardía. Sí de amor. Y sí de dominio propio. Y lo puedo comentar. Y puedo bendecir a un hermano. Y puedo regalarle mi bendición. Y puedo regalarle que estoy orando por él. Y puedo poner en las redes sociales, hermano, estoy orando por vos. Y ni siquiera en las redes sociales, privadamente le puedes mandar un WhatsApp. Y cuando nos juntemos como pueblo, ya sea el domingo a las 10:30 en nuestro culto online, nuestra experiencia online, o sea los
los miércoles, cuando nos reunimos a orar, que interactúes, porque allí se ve el poder, el amor y el dominio propio de Dios. Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder. Pero tenemos que mostrarlo. Se tiene que ver. Que no nos acostumbramos. Ahora vamos a la acción. Tenemos que accionar también. Tienen que vernos hacer las cosas. ¿Y qué dice al final de Hebreos 10:39? Tienen fe. Si no somos de los que tienen fe para preservación del alma. Muy claro. Fe y alma. Preservación. Los que perseveran lograrán conservar el alma. Y esto dice nosotros. O sea, me ayudás a mí a hacerlo. ¿Qué tenemos? ¿Qué preservamos? ¿Qué preservamos cuando hacemos esto? ¿No? Porque a veces es muy genérico a veces hablar de alma. ¿Sí? ¿Qué preservamos? Preservamos nuestra voluntad. Porque allí el alma, cuando habla en términos bíblicos, habla de esto. No es el corazón, no es el músculo, sino es nuestra voluntad será preservada. Nuestras emociones son preservadas. Por eso el dominio propio. Nuestra mente es preservada. Por eso el poder y el amor de Dios. Nuestra conciencia es preservada. Poder, amor y dominio propio. Nuestra razón, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, lo que va a hacer que nosotros tengamos actitudes y aptitudes. Nuestro raciocinio también es preservado. Pero se preserva con todo esto. Con vos, orando por mí, yo orando por vos y el pueblo entre todos. Me encanta a mí, ¿sabes qué? Cómo los jóvenes se juntan a ver películas. Se hacen un grupo virtual. Nosotros, dice, nos ponemos y critican la película entre ellos en línea. Fantástico. Hacen el nosotros. Eso es lo que debemos seguir haciendo. Porque eso es alguien de victoria. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Nuestra conciencia. Entonces quería hacerte este breve resumen. Lo vamos a preservar nosotros, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra mente, nuestra conciencia y nuestra razón. ¿Y qué es lo que va a pasar? No nos vamos a adaptar a la cultura del miedo, no nos vamos a estar ansiosos, no vamos a vivir en una vida de desconfianza y ni de conductas nocivas. Vamos a ser más que victoriosos. Pero ¿sabes por qué? Y te lo voy a leer de vuelta. Porque nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nunca retrocedemos, jamás nos rendimos. Porque vos estás orando por mí y yo voy a estar orando por vos. William Tyndale, el que viste al principio, no se desanimó, luchó. Murió torturado y su cuerpo fue quemado públicamente. Ahí tenés, en esta antorcha humana, lo que ocurrió y este espíritu estuvo en él. No le dio a William Tyndale un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Hoy disfrutamos de muchas de las cosas porque hubo antorchas humanas que creyeron en estos dos versículos. Y algo más quería regalarte en esta mañana. Dice Romanos 8:31, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, estimados queridos, los amo muchísimo. Dios los ama a cada uno de nosotros. Dios en esta semana va a hacer algo espectacular en tu vida. Esta tarde, aquellos valientes se van a reunir, 30 personas, a disfrutar de la comunión, un poco extraña, pero comunión en nuestra iglesia. Y seguro Dios nos va a bendecir a todos de manera especial. También quería decirte que Dios esta semana te va a llevar a lugares donde jamás
has estado. Nunca retrocedemos y jamás nos rendimos. Que Dios te bendiga.